Buenas noches amigos de YouTube, en este video vamos a presentar en qué consiste el método de casos, ¿no? El método de casos, también conocido como estudio de casos, es una metodología de enseñanza que consiste en analizar y discutir situaciones reales para aprender o mejorar en un campo de conocimiento, ¿no? Esto tiene su origen en Harvard, lo aplicaban estudiantes de derecho para pues poder aplicar pues estos casos que ellos tenían pues reexplicarlos en la vida real, ¿no? Pero en el campo de la educación, pues el objetivo tiene la finalidad de ayudar a los estudiantes para que entiendan los problemas que podemos encontrar y a desarrollar habilidades para poder resolver los mismos, ¿no? También hace una preparación a los estudiantes para situaciones reales que se presentan en su misma experiencia profesional, ¿no? O en el campo académico donde se vaya a desarrollar, ¿no? También pues nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y tener los argumentos necesarios para poder sustentar estas cuestiones, ¿no? Normalmente siempre se dramatizan situaciones para destacar un concepto, ¿no? Entonces, valga la redundancia, son como estas cuestiones donde nos abordan, ajá, donde estos observadores pues examinan una situación real, ¿no? Y hacen un estudio, ajá, y este estudio consiste en que a veces nosotros, como profesionales docentes que eh, enfrentamos, es que el método de casos desarrolla en los participantes un amplio conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Y a veces pues esto contribuye grandemente a desarrollar habilidades que pues, normalmente no teníamos, no desarrollamos. Entonces nos ayudan a tener una participación activa, favoreciendo el desarrollo cognitivo y da un enfoque práctico para diferentes situaciones, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Ahora vamos a seguir con el aprendizaje basado en problemas o ABP como la mayoría de la gente lo conoce. El ABP es una metodología de enseñanza que se centra en el alumno y se basa en la resolución de problemas. Es similar al método de casos. El ABP se caracteriza por incluir a los alumnos de manera activa en el proceso de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente tiene que motivar al alumno para que la forma en que los aprendan sea de manera amena. También utiliza situaciones concretas de la vida real para promover el aprendizaje, ¿no? Es lo que normalmente viene siendo un análisis sobre un asunto de la vida cotidiana, ¿no? También pues, desarrollar el pensamiento crítico y práctico que sobre todo nosotros como pedagogos nos ayuda a cuestionar si realmente lo que estamos aprendiendo es bueno o malo, ¿no? Es correcto o incorrecto. También permite que los estudiantes pues trabajen de manera individual o cooperativa, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que pues prefieren trabajar de manera individual. En este caso yo soy una de esas personas que prefiero trabajar de manera individual. Trabajar en equipo a mí se me hace bastante complicado. Ajá. Tiene su origen en el ABP en los años 60 en Norteamérica y algunos de los pasos que en el ABP pues siempre nos incitan a leer y a analizar el escenario del problema, ¿no? También pues una discusión, lluvia de ideas, ¿no? También a veces cuando nosotros presentamos estos resultados, uh-huh, esta metodología que nosotros como profesionales buscamos una solución y sobre todo yo creo que aborda cuestiones complejas, ¿no? Ahora vamos con un poquito las diferencias, ¿no? ¿Qué los hace diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el método de casos pues, se describe una situación meramente real. Ajá. Esa es la diferencia, ¿no? Que en el método de casos, pues bueno, hay una situación real, tangente, ¿no? Y en el ABP a lo mejor puede ser de las dos, ¿no? Tanto un caso real o un caso ficticio, ¿no? Hay un análisis en cuanto a ambos, pues yo creo que el análisis en el método de casos
pues viene siendo una secuencia, es como de maneras a forma de secuencia, ¿no? Ya sea en grupos pequeños, de forma individual o de manera colectiva, ¿no? Y en el ABP, pues el grupo desde el principio empieza con una fase de trabajo individual, ¿no? Hay características de esta situación, ¿no? Que no, por ejemplo, en el método de casos, pues no existe una solución como correcta, ¿no? Yo creo que en ese sentido, creo que ambos ahí no chocan mucho. Uh-huh. El papel del docente en el método de casos, digamos que es un guía del conocimiento, ¿no? Aquel sujeto que va a generar a través del debate y la discusión, pues promover el aprendizaje, ¿no? Y en el ABP, pues el docente es como el tutor de la búsqueda de la información y orienta, pues a veces el proceso claro que no todos los docentes pues lo llevan a la práctica, ¿no? Pero pues al menos la mayoría hace el esfuerzo. La interacción con los alumnos, creo que en el método de casos toda la clase interactúa de manera separada, primero de forma individual y ya después en grupos, ¿no? Entonces, en el ABP se tutoriza a cada uno de los grupos por separado, ¿no? El lugar de trabajo normalmente en el método de casos pues siempre es en el aula, ¿no? Y en determinadas horas, ¿no? A diferencia del ABP, ¿no? Que siempre va a ser trabajo de campo. Las sesiones, tanto en el método de casos, pues se trabaja normalmente en una o pueden ser hasta más, ¿no? Y en el ABP es un poquito similar, solamente que normalmente en el ABP pues va a tener como un seguimiento más profundo, ¿no? La información, para ambos métodos, la información se presenta en la mayoría de los casos, ¿no? Pues toda la información necesaria, ¿no? Y en el ABP, pues generalmente los alumnos son los que complementan, ¿no? A diferencia del método de casos. Y en el aprendizaje, basado en problemas, digamos que el alumno hace su propia aportación, ¿no? Yo creo que ambas técnicas persiguen ese desarrollo y las dos se centran fundamentalmente, yo creo que en problemas reales. Uh-huh. Yo creo que las dos tienen eso en común. Y eso es bueno, ¿no? Porque los aspectos más relevantes de la evaluación pues siempre va a ser que tengan un razonamiento, ¿no? Que tengan un razonamiento donde podemos catalogar al docente como la persona que va a tener que lograr una eficacia de trabajo en el aula, ¿no? Ajá. Vamos a ejemplificar algunos casos. Sobre todo aquí me acaba de llegar un caso de. Aquí está. En el caso del método vamos a ejemplificar un caso. Voy a contar un caso. Este es de método de casos, ¿no? Es un ejemplo. El ejemplo que abordo en método de casos trata de un profesor que enseña mediante casos y se asemeja a un director de orquesta, ¿no? Entonces el director de orquesta, digamos que es un conductor o la persona que crea la música mediante la coordinación de ejecuciones individuales, ¿no? De manera que pueda proporcionar señales claves de los ejecutantes y también que los sonidos vengan en armonía, ¿no? Entonces un profesor que enseña con un caso genera un aprendizaje por medio de ejercitar observaciones y análisis individuales, ¿no? Formula preguntas, yo creo que aquí es un caso muy, muy clave. Entonces este profesor pues básicamente va creando como que no hace la música del solo, ¿no? Sino que también él genera ese aprendizaje, ¿no? Ese es un método de casos. Por ejemplo, otro caso que también nos llega. Ajá. Es que en el aula hay, por ejemplo, el método de casos, por ejemplo, nos habla de la reforma energética, ¿no? Entonces en el aula se les explica a los chavitos en qué consiste. Bueno, la reforma energética consiste en que
pues aprueban leyes para que nos veamos beneficiados, ¿no? De alguna manera. Ese es otro ejemplo de casos, ¿no? Ahora vamos con un ejemplo de ABP. Vamos a ponerlo así, ¿no? En el ejemplo del ABP, en el aspecto económico, pues digamos que un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una familia que tiene bajos recursos, pues desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastar más de lo que puede obtener, ¿no? Ajá. Los alumnos pueden plantearse varias preguntas. Básicamente, ¿qué es un alimento básico? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cómo hacer la compra, no? Otro ejemplo también aplicado al ABP es en la cuestión de la biología, la plaga de insectos, ¿no? Cómo una plaga de mosquitos puede afectar a un pueblo o a una ciudad o a un país, etcétera. Entonces, cómo afecta al turismo y perjudica la solución. Y entonces las preguntas que estos chavitos se plantean es cómo se reproducen los mosquitos, si se dan en la zona, o si llovió, o si el agua, no sé, a lo mejor hay charcos de agua, o qué insecticidas usan, ¿no? O sea, son varios. Entonces nosotros siempre, cuando es el ejemplo de caso, basado en problemas, ¿no? O sea, problemas cotidianos. De hecho, si pudiéramos llevar otro ejemplo que me acaba de llegar y que tiene que ver con la cuestión psicológica, digamos que este ejemplo consiste en que se construye un nuevo hospital, ¿no? Entonces buscan nuevo personal, la idea es que seleccionen los nuevos empleados a través de cuestionarios, los interrogan. Entonces quieren saber pues, cuáles son los resultados o los candidatos más apropiados para que puedan laborar en el hospital, ¿no? Ahora, algo que me llama mucho la atención, es que ya explicamos las diferencias, ¿no? Vamos a concluir con una opinión. Y yo pienso que tanto uno como el otro más bien no son diferentes, sino que son como complementarios, porque lo que me interesa en este sentido es que a través de ambos métodos o ambas formas de aprendizaje, más bien sería para mí lo viable, es que a través de ejemplos, de situaciones cotidianas, podemos mejorar nuestra capacidad de razonamiento. O sea, no es como, ay, bueno, te doy el tema ya, no, a ver, bueno, te explico, ¿no? De una manera sencilla, cómo cautivo tu interés para que pues, aportes conocimiento, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que ambos casos lo que buscan es eso, ¿no? Que aportemos conocimientos y que también podamos, ¿cómo lo puedo explicar de una forma sencilla? Ya se me vino a la mente algo muy especial. Entonces, como a manera de cierre, siempre nosotros debemos de tener dinámicas de trabajo, ¿no? Y los roles, pues que sean en el aula, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque a través de ambos métodos pues se va a aprender, ¿no? Solamente que digamos que en el método de casos, pues vamos a tener una discusión, pues a lo mejor más participativa, y en el ABP, pues se nos presenta el problema y básicamente pues tenemos que documentar, ¿no? Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima edición.